¿Sí me explico? Se nos olvida que tenemos un compromiso, que somos cartas abiertas, que todos leen. Porque como eres, es lo que escribes. Sí, te ven, la gente nos observa. Y no queremos engañarnos a nosotros mismos, ¿o sí? Es bien importante que no se nos olvide, como dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. No lo está hablando cualquiera, lo está diciendo la Escritura. Porque va a venir una recompensa en nuestra vida. ¿Por qué no podemos vivir así? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia. Queremos que muchas veces se nos perdone, pero nosotros no tenemos un corazón para perdonar. Somos rencorosos. ¿Sí? Oh, sí, que me perdonen todas mis iniquidades que yo hago. Todas las cosas, el Señor me perdona. Él es bueno. Aunque los hombres que las hiciste no te perdonen. Ya estoy bien con... No, aquí se trata de dar testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Y si no, díganme para que... Porque de eso se trata, ¿no? Y ustedes me serán testigos. Si hay alguien que debe de testificar la verdad, somos nosotros. Pero se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida, hermano. Se nos olvida que una vez dijimos, yo te voy a hacer, yo voy a hacerlo. Se nos olvidan las palabras. Por eso muchas veces el Señor le recuerda a la iglesia en Apocalipsis, dice, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor, y lo pierde uno porque se lo olvida a uno. ¿Dónde lo? Sí, le damos entrada al pecado, le damos entrada a la pereza, le damos entrada a los vicios, a los malos deseos, y se nos olvidó que somos hijos de Dios, que debemos ser luz en medio de las tinieblas, que debemos representar el amor de Dios a los demás. Se nos olvida cuando nos dicen cosas, cuando nos agreden, cuando nos quitan, cuando nos roban. Se nos olvida, hermano, y no se nos debe de olvidar. No se nos debe de olvidar las palabras que Jesús dijo en las bienaventuranzas. Bienaventurado el pacificador, porque es el que va a ver a Dios. El hombre que se mete y diga, no estén peleando, ya mejor dense la mano y hagan las paces. Y ¿sí me explico? No, que muchas veces llegan y en vez de parar las cosas, se le echa uno más leña. No te dejes, hazlo, dale. Y no debe de ser así, métele, abogado, haz esto y haz el otro. No, si no se trata de eso. Se trata de ser un pacificador, un mediador para que la paz venga. Bienaventurados si por el nombre del Señor eres vituperiado. Muy santurrón, muy religioso, muy... ¿Eso qué? Tú vas a ser feliz porque te estás yendo en reversa de lo de los de afuera. Bienaventurados, dices, ¿verdad? Hay muchas cosas que cuando te quitan tu capa, dices, mejor dale la otra. O sea, ¿cómo es la escritura? Y se nos olvida. Ah, no, yo no, a mí me lo quitó, a mí me costó, yo porque... Y no es así. O sea, hay palabras que Dios nos ha dejado que se nos olvidan, que debemos, ¿qué? Practicar para ser de bendición y ser bendecidos en esta tierra. ¿A poco nunca le has dicho algo a Dios que no le has cumplido? ¿Sí? Muchas veces yo digo, Dios, hemos estado orando a Dios y Dios me confirmó, Dios me trajo. Ajá, ¿y dónde está? Cuando ves algo que no te gusta, cuando ves algo que no está bien, ¿dónde está ese Dios que le dijiste esas palabras?
es bien importante. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que no se nos debe olvidar quiénes somos y lo que decimos. ¿Sí? Y vamos a ver cómo en Deuteronomio, le dice, Deuteronomio 4, el Señor les recuerda al pueblo de Israel cómo se tienen que en lo que tienen que tener diligencia. Deuteronomio 4. Recuerden que el Señor no ha cambiado, Él es el mismo. Amén. Quizá tengamos un nuevo pacto, no como el de los judíos, pero tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús. Amén. Nosotros ya no tenemos que matar animales, ya el sacrificio fue dado por nosotros y es algo que debemos recordar. Pero dice aquí, el 9, por tanto, guárdate y guarda, ¿qué? La alma de tu hermano. No, ¿de quién es el alma que va uno a guardar? La misma de nosotros, amén. Con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás, ¿a quién? A tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Pero si se nos olvida, si no somos diligentes, si estamos pensando más en lo terrenal que en lo espiritual, eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y nosotros no somos mejor que ese pueblo. Tenemos un mejor pacto, eso sí. Sí. Porque tenemos un pacto que es por gracia. Porque ellos eran sus sacrificios cada año, ir y matar, pero se acostumbraban hasta que hartaron al Señor en Isaías y les dijo, harto estoy, hastiado estoy de sus sacrificios. Sus lunas llenas, sus fiestas no las soporto. Imagínense cómo tenían de que no cambiaban su actitud, no eran verdaderos, no eran genuinos. Es bien importante que nosotros, porque el Señor nos ha hablado de todo eso, nos ha hablado de que seamos auténticos, nos ha hablado de que seamos genuinos, de que maduremos. Se nos ha hablado de todas esas cosas, que no olvidemos del orar, que no olvidemos de leer la Escritura. Pero si no hemos crecido es porque somos olvidadizos. ¿Sí? Se te olvida que tú ya no... Estamos en este mundo, pero no militamos en este mundo. Porque nuestra milicia no es en la carne, sino es según Dios. Se nos olvida. Se nos olvida que no nomás se trata de carne, comer, vestir bien, sino que es algo espiritual que tenemos que hacer. Se te olvida que tienes que ser un hombre y una mujer de Dios genuina. O sea, es bien fácil culpar a los demás, es bien fácil culpar a Satanás, y es bien fácil culpar a Dios y no tener reconocer. ¿Sabes qué, Ira? Yo hoy reconocí que lo que escribí no lo había yo hecho. Dije, Señor, se me olvidó eso que yo dije que hice. Hay gente que hasta lo pone, esta es mi misión para este año. Y voy a enflacar igual, le sigue entrando a las gordas igual. Se les olvida que hicieron algo. ¿Sí me explico? No se nos tiene que olvidar. No se nos tiene que olvidar si queremos vivir conforme a Dios, si queremos ser un pueblo bendecido, un pueblo prosperado, tenemos que vivir conforme al Espíritu. Que no se nos olvide que el que edifica la iglesia es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que es más cortante que espada de dos, y que examina tus pensamientos y examina mis pensamientos y sabe lo que has hecho a escondidas. Amén. Y sabe lo que piensas. Amén. Sabe lo que testeas en tu celular, en tu Facebook, lo que tú miras en eso. Dios sabe cómo andas, cómo te comportas.
Estás delante de un Dios que examina a su pueblo. ¿Sí? No nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Jamás vamos a burlar a Dios. Por eso Dios nos llama a un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Porque el genuino arrepentimiento cambia su actitud completamente. ¿Sí? Cambias. Y muchas veces es lo que necesitas, cambiar. Definitivamente tomar la decisión. Yo me voy a ir por este camino y no voy a dar vuelta. Voy a seguir así. Y lo necesitamos, pero se nos olvida. Por eso es necesario seguir el consejo con diligencia y repasarlo. Es importante repasar y examinarnos. Hasta por eso hacemos la Santa Cena, para que no se nos olvide que la venida de Cristo, que Cristo va a venir. Amén. Que no se nos olvide que Él viene. Amén. Pero si no vienes y tomas la cena, no te acordabas de que la venida del Señor está cerca. ¿Me explico? Amén. Porque somos olvidadizos. Pero Dios quiere que quitemos esa condición de nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. A todos los hombres, no estoy diciendo que somos, pero todos. Hermano, muchas veces hasta por indisciplinados y no tener orden, no sabemos ni a dónde dejamos las llaves. No sabemos dónde dejamos los zapatos. Yo me acuerdo que estaba abajo del sillón, pero si lo hubieras llegado cuando los quitaste y los hubieras puesto así en un lugar, te acordaras. Pero como no, se te olvidó dónde están. Y muchas veces así pasa con la palabra de Dios. Sí está ahí, pero no está aquí. Y aquí en el corazón. Se te olvida que debe de estar aquí y debe de estar aquí. Y la tenemos que hacer por obra, para que nos vaya bien, para que seamos de buen testimonio delante de sus hijos. Usted tiene que ser de buen testimonio. Y si ha dejado de hacer la palabra, pues ¿cómo? Es bien importante, hermano. Porque como dijo la hermana, estábamos el viernes y dijo, pero los que confían en el Señor, nos hizo una pregunta ya. Toma tiempo para que eso suceda. Le digo, no. Tú puedes saberte toda la Biblia. Tú puedes leer todos los... Pero si no tienes fe y no tienes confianza, de nada sirve. Tenemos que tener fe y confianza para poder hacerlo. Porque a todos tenemos momentos de debilidad, momentos de tentación. Y si no está la palabra y no te acuerdas que eres hijo de Dios, que te tienes que guardar. Por eso hoy les digo que en muchas congregaciones, hermano, no se santifica uno para que haya un respaldo de Dios o el ministerio crezca. Se santifica uno porque es uno hijo de Dios, porque esa es la voluntad de Dios, porque eso es lo que le agrada a Dios. Que nos apartemos de pecado, de maldad. Por eso tenemos que practicar. ¿Sí? Nuestro Dios no es como los que les enseñan en la iglesia tradicional. Para ellos estoy de acuerdo que se les olvide porque tienen que ver a Cristo crucificado. Un día murió, no. ¿Sí? O una imagen o algo para que no se les olvide. Por eso dicen que lo hacen también, para que estén recordando que un día Cristo. Pero nosotros lo que nos va a recordar son las escrituras, lo que oímos. Santiago por eso le dijo a la iglesia, no seas oidor olvidadizo. No seas oidor solamente, sino tienes que ser hacedor. Mira perfectamente la ley, o sea, examínate, aquí está. Obras de la carne, Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que es hechicería, pleitos, enemistades, celos, orgías. ¿Se nos olvida eso? Se nos olvida que borracheras,
se nos olvida